La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Y hoy ese mensaje puede ser exactamente el que tu corazón necesita. Hola queridos hermanos, sean todos bienvenidos a Pulso Bíblico. Soy Gustavo y me alegra muchísimo que hoy me acompañen una vez más en la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy meditaremos el capítulo 39 del libro del Eclesiástico. Y hoy la palabra de Dios nos habla sobre la verdadera sabiduría, que es la que viene de Dios, que nace del Señor. También la palabra de Dios nos va a decir que cuando tú obtienes la sabiduría, no solo se trata de tú estudiar, no, sino que también se trata, el ser sabio, se trata de ser obediente a la palabra de Dios, se trata de buscar la oración, de estar cerca del Señor. Eso es lo que hoy y muchas cosas más la palabra de Dios hoy nos va a enseñar. Así que sin más que decir, comencemos. Pasa todo lo contrario con el que se aplica a meditar la ley del Altísimo. Escudriña la sabiduría de los antiguos, y las profecías de estos le absorben todo el tiempo. Conserva en su memoria las palabras de los hombres célebres y penetra la riqueza de sus máximas. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa en los enigmas de las parábolas. Se pone al servicio de los grandes y se le ve en medio de los jefes. Viaja por los países extranjeros y tiene la experiencia de lo que es bueno o malo para los hombres. Desde temprano se dedica a encontrar al Señor que lo creó, implora en presencia del Altísimo, abre su boca para orar y suplicar por sus pecados. Si el Señor sublime lo ha decidido así, lo llenará del espíritu de inteligencia. Entonces entregará como una lluvia palabras de sabiduría y dará gracias al Señor en su oración. Penetrará en los planes de Dios y en el conocimiento. Meditará los secretos del Señor. Comunicará las enseñanzas de su doctrina y sentirá orgulloso de la ley de la alianza del Señor. Mucha gente alabará a su inteligencia, la que nunca pasará al olvido. Su recuerdo no desaparecerá y su nombre se mantendrá a perpetuidad de generación en generación. Se reconocerá su sabiduría en el extranjero y hará el elogio de ella la asamblea del pueblo. Mientras viva, su nombre estará por encima de otros 1000, y cuando descanse, le bastará con su renombre. Quiero además comunicarles mis reflexiones, de las que estoy repleto como la luna llena. Hijos míos, escúchenme y crecerán como el rosedal plantado junto al arroyo. Expandan un olor agradable como el incienso, que se abran sus flores como el lirio, den su perfume y entonen un canto. Bendigan al Señor por todas sus obras. Glorifiquen su nombre y publiquen sus alabanzas. Canten, toquen el arpa, aclámenlo diciendo: qué hermosas son las obras del Señor. Todo lo que Él decide ocurre en el momento preciso. No hay pues que decir: ¿qué es eso? ¿Por qué aquello? Porque todo será útil a su debido tiempo. A una palabra suya las aguas se detuvieron y se elevaron en un solo lugar. Una palabra de su boca abrió el depósito de las aguas. Basta que hable para que todo lo que desea se realice. Nadie puede detener su obra de salvación. Ante Él están las obras de cada uno.
y nada escapa a su mirada. Su mirada se extiende desde el comienzo al fin de los tiempos, y nada puede sorprenderle. No hay pues que decir ¿qué es esto? ¿Por qué eso? Porque todo ha sido hecho para que sirva. La bendición del Señor es como un río que se desborda, inundó la tierra como un diluvio. Pero los paganos se harán acreedores a su cólera, como cuando convirtió una tierra de regadío en una superficie de sal. Sus caminos son rectos para sus fieles, pero para los sin ley están llenos de obstáculos. Desde un principio creó las cosas buenas para los que son buenos y las malas para los pecadores. Estas son las cosas más elementales para la vida humana: el agua, el fuego, el fierro, la sal y también la harina de trigo, la leche y la miel, el zumo de la uva, el aceite y la ropa. Todas estas cosas son buenas para los buenos, pero se tornan dañinas para los pecadores. Algunos vientos fueron hechos para destruir, y el Señor en su cólera los convierte en azotes. Llegado el momento de destruir, desencadenan su violencia y satisfacen la furia del que los hizo. Fuego, granizo, hambre y muerte, todo eso fue creado para servir de castigo, como también los dientes de las fieras salvajes, los escorpiones, las víboras y la espada vengadora que castiga a los impíos. Todas esas cosas se alegran de ejecutar sus órdenes, están listas para cuando sea necesario, y llegado el momento, no desobedecerán sus órdenes. De todo eso estaba convencido desde un comienzo, pero lo medité y por eso escribí. Todas las obras del Señor son buenas. Él provee a todo cuando llega el momento. No hay pues que decir, esto es malo, eso es bueno, porque todo con el tiempo tiene su valor. Y ahora, canten con toda su voz y con todo su corazón. Bendigan el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. El día de hoy hemos compartido el capítulo 39 del Eclesiástico. Y como les decía al principio, hoy la palabra de Dios nos habla de que la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, es la que nace del Señor. Porque a veces muchas personas llegan y dicen: yo soy sabio porque ha estudiado y ha leído mucho y tiene títulos y todo eso. Pero hoy la palabra de Dios nos deja en claro y nos dice que el ser sabio no se trata solamente de decir yo estudié tanto tiempo, no se trata de decir yo tengo tantos títulos, sino que la palabra de Dios nos dice que el sabio
también es aquel que medita las leyes. Que el hombre sabio también se trata de acercarse a Dios, de cumplir las leyes del Señor, de estar en oración, de acercarse a Dios. Entonces Dios en primer lugar a nosotros nos muestra que un hombre sabio no solo se trata de estudiar tanto y de tener tantos títulos, no. Sino que un hombre sabio se trata de que esté cerca de Dios, de que cumpla las leyes, de que medite las cosas de Dios, de que medite la palabra de Dios. De eso se trata el ser sabio. Y por eso la palabra de Dios comienza diciendo: pasa todo lo contrario con el que se aplica a meditar la ley del Altísimo. Escudriña la sabiduría de los antiguos y las profecías de estos le absorben todo el tiempo. Conserva en su memoria las palabras de los hombres célebres y penetra la riqueza de sus máximas. Se pone al servicio de los grandes y se le ve en medio de los jefes. Desde temprano se dedica a encontrar al Señor que lo creó. Una persona que sea sabia, dice la palabra de Dios, que es aquella que desde temprano se dedica a encontrarse al Señor. Es aquella persona que se dedica a la oración, a esa comunicación constante con Dios. ¿Quieres tú tener la sabiduría del Señor? ¿Quieres ser sabio? Pues desde temprano busca la manera de encontrarte con Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Pues busca desde temprano la oración. Medita. Dios en primer lugar te dice que si quieres ser un hombre sabio, no solamente trata de estudiar y de tener títulos, no, sino que también desde temprano busques al Señor, te encuentres con Él, medites su palabra, escudriña las Escrituras, te dice Dios. Que implora en presencia del Altísimo, que abre su boca para orar y suplicar por sus pecados. El hombre sabio es aquel que abre su boca para orar, no para decir barbaridades, no para andar mintiendo, no para estar diciendo puros cuentos para quedar bien delante de la gente, no. Sino que dice Dios que abre su boca para orar, para hablar con Dios y también para suplicarle que le perdone sus pecados, que tenga piedad de él. Esa es una persona sabia. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Entonces Dios nos aclara que hay personas que se confunden y dicen: yo soy una persona sabia. Pero usted le empieza a preguntar: pero tú oras. No, yo no hago oración. Pero tú escudriñas las Escrituras. A veces, de vez en cuando. Entonces, no es sabio porque no tiene la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios que el que es sabio, el que tiene la sabiduría, es la que viene del Señor. ¿Y cómo descubrimos que tiene sabiduría de Dios? Cuando desde temprano busca ese encuentro con el Señor. Cuando desde su boca salen palabras bonitas. Desde que cuando abre su boca la abres para orar, para hablar con Dios. Allí descubrimos cuando una persona de verdad tiene la sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos invita a que esa sabiduría que yo reciba de Dios no solamente me la quede para yo, que me la guarde para mí, no, sino que la compartamos. Que así como me ha dado Dios la oportunidad de obtener su sabiduría, yo la comparta. No que solamente si yo leo la Biblia me quede lo que me dice la Biblia a mí, no, sino que voy a ir al vecino a hablarle de lo que Dios me habló, de lo que leí de sus palabras. Transmitir el mensaje de Dios a otras personas. De mis experiencias como cristiano,
yo debo compartirla con los demás, para que así esas otras personas puedan acercarse a Dios, se entusiasmen y quieran estar cerca de Dios. Dios nos invita en segundo lugar a compartir ese regalo que Dios me da, como es la sabiduría. Que si yo leo la palabra de Dios, ¿cuál es mi deber? Ir a compartirlo con los otros. Irle a enseñarle las buenas nuevas a los demás. No solamente quedándomela para mí, no. Tomemos el ejemplo de Cristo. Cristo tenía toda la posibilidad de hacer lo que quisiera. Tenía todas las enseñanzas del mundo y aún así no se las quedó para él. Reunió a la gente, les predicó, les enseñó, los exhortó. Eso hace un buen cristiano. Eso hace un buen creyente de Dios. Que no solamente se queda las cosas para sí mismo, sino que las comparte. Comparte sus experiencias. Le comparte un poco de la palabra de Dios a aquel que lo esté necesitando en ese momento. Y dice la palabra de Dios: si el Señor sublime lo ha decidido así, lo llenará del espíritu de inteligencia. Entonces entregará como una lluvia palabras de sabiduría y dará gracias al Señor en su oración. Penetrará en los planes de Dios y en el conocimiento. Meditará los secretos del Señor. Comunicará las enseñanzas de su doctrina y se sentirá orgulloso de la ley y de la alianza del Señor. Es decir, Dios nos invita a comunicar esas enseñanzas que hemos recibido de Dios a todo el mundo. A todo el mundo. Hay que enseñarle las cosas de Dios. En segundo lugar, Dios nos invita a ser caritativos. Nos invita a ser solidarios, no a ser egoístas, sino que me comparto la enseñanza que Dios me ha dado, la comparto con el otro, para que así también el otro aprenda, para que así también el otro se nutra y se acerque a Dios también. Porque esa es la misión que nosotros tenemos, de que así como Dios a mí me enseña, de que así como yo recibo de Dios las buenas cosas, yo las comparto con los demás para que también se llenen de Dios. Cuando usted recibe en abundancia económicamente, no solamente se lo quede para usted, sino que también agarre un poco de ese dinero que usted tenga, de sus cosas, y compártalo con los demás, con el necesitado. Haga una ayuda. Eso también es compartir con los demás. El no ser egoístas. Y para terminar la palabra de Dios, ya en el versículo 16 en adelante nos dice la palabra de Dios: qué hermosas son las obras del Señor. Todo lo que Él decide ocurre en el momento preciso. Qué hermosas son las obras del Señor, dice la palabra de Dios. No hay pues que decir qué es eso, por qué aquello, porque todo será útil a su debido tiempo. Es decir, confiemos en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Dios nos invita en tercer lugar a confiar en el Señor. Que lo que esté pasando en ese momento es porque Dios lo está decidiendo, es porque Dios así lo quiere. Y no estar preguntando por qué sucede, por qué esto, por qué aquello. No. Sino que Dios hace las cosas a su debido tiempo. Los problemas que usted tenga en su vida es porque Dios lo ha decidido que le lleguen en ese momento. Pero no para que le vengan desgracias. No para que usted caiga en el suelo y se quede allí atascado, no. Sino que con esos problemas usted se llene de valentía, los enfrente y siga adelante. Y que de esos problemas usted aprenda. Confiar en el Señor en las adversidades es lo que debemos hacer. Tengo unos problemas que me han llegado aquí al cuello y no sé qué hacer ya, me ato de manos. Pues confía en el Señor. Confía en Dios. Que todo pasa
a su debido tiempo. Todo ocurre porque Dios así lo decide. Y de ese problema, de esa dificultad que te tiene atado de manos, llénate de valentía, enfréntalos y aprende de ello, para que así más adelante no vuelvas a cometer el mismo error, para que así no te sigan pasando las cosas malas. Entonces, Dios nos enseña que la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Y gracias al tener la sabiduría de Dios, yo voy a compartirla con los demás y voy a confiar en Dios. Cuando yo, en mi vida, en mi corazón, tengo la sabiduría de Dios, yo voy a enfrentar los problemas, pero voy a confiar en el Señor. Yo voy a compartir de lo que Dios me ha dado. Me ha dado Dios inteligencia, me ha dado Dios sabiduría, me ha dado Dios talentos. ¿Qué voy a hacer? Voy a compartirlos. De mis experiencias, voy a compartirlo con los demás para que escuchen y se animen a acercarse a Dios. Eso hace la sabiduría que viene de Dios, no la que viene del mundo. Y Dios te deja una pregunta el día de hoy para que tú la medites, para que tú la reflexiones y te preguntes qué es lo que tú quieres en tu vida. Y lo que Dios te quiere preguntar, y te la dejo para que tú la reflexiones, es: cuando te llegan los problemas, cuando te llegan las dificultades, ¿en quién confías? ¿Confías en Dios o confías en los hombres? Que esta palabra que hoy hemos escuchado nos quede claro, nos deje algo sembrado en nuestro corazón, y que ojalá, si hemos pedido la sabiduría de Dios, podamos recibirla con todo el amor, con todo el cariño, y la compartamos a los demás. Que esta palabra de hoy, mis hermanos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que así YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. Que no se les olvide dejarme un buen like y compartir a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 40 del libro del Eclesiástico. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Te habló Gustavo desde Pulso Bíblico. Un saludo y un abrazo desde la distancia.